a veces hay muchas presentaciones y muchas cosas en las cuales nos metemos tanto en la academia como en otros lugares que son extensas, absolutamente largas y que son bien difíciles de digerir, pero que yo creo que en este caso es preferible, pues, de una u otra manera, hacer más bien una presentación relativamente concisa, aunque a veces, pues, obviamente hay temas que no lo permiten, pues, de manera tan clara, pero bueno, pero espero que aquí, pues, ustedes se lleven algunas herramientas, algunas reflexiones y que podamos, sobre todo al final, compartir, conversar y construir cosas. Pues más allá de esto, que son, digamos, como mis títulos o la formación, pues yo quisiera mencionarles lo siguiente. Ahí estoy yo con mi hijo Alejandro, que es el niño pues que está al ladito de mí en la foto. Pues yo particularmente parto siempre, independientemente de si es una clase de posgrado, para unos estudiantes de especialización o de una maestría, o para estudiantes de pregrado, o para profesores, o para el público en general, yo siempre parto de este supuesto o de este planteamiento. Yo hablo no solo desde lo que sé como psicólogo, o lo que sé como magíster, o lo que sé por la experiencia laboral. No solamente hablo desde lo que he estudiado o de lo que he hecho, sino que fundamentalmente hablo desde lo que soy y desde lo que he vivido. Y obviamente, pues para eso digamos que me valgo de las herramientas de la psicología, de la experiencia pues de un poco más de 20 años ya como psicoterapeuta, como profesor y también como profesional que ha trabajado en el campo de lo social de manera muy amplia para poder hablar de estas cosas. Y lo digo es porque estos temas, como la gran mayoría de temas, a no ser pues que sean temas ya demasiado académicos y absolutamente, digamos, reservados para un cierto tipo de personas, normalmente todos los temas que uno presenta tienen que ver también con la vida de uno. Es decir, yo más allá de ser psicólogo, de tener una formación académica y de tener una experiencia profesional, pues soy un ser humano común y corriente como cualquiera de los que está aquí conectado. En este caso soy papá de un niño de 9 años, también soy esposo. De una u otra forma, plantearme desde aquí pues me ayuda a plantear algunos elementos teóricos, pero también a hacerme preguntas en torno a yo qué hago con eso de la salud mental dentro de mi familia, en la relación con mi hijo, en esa relación con el colegio donde él estudia, en este momento de retorno a la presencialidad. En últimas, esto que voy a plantearles, pues tiene que ver con la vida no solamente de ustedes, sino también con la vida mía. Porque yo también, pues a las 5:30 de la mañana me levanto, como posiblemente muchos de ustedes, o incluso muchos de ustedes lo hagan todavía más temprano, y tengo que pelear, entre comillas, con algo con lo que había dejado un poco de pelear mientras la virtualidad existía, y era la hora de levantada. Yo ya, digamos, por los años, por la rutina, por la costumbre, pues me levanto muy temprano, difícilmente me dan las 6 de la mañana acostado y dormido. Y en la virtualidad, pues había, digamos que hubo cosas que se transformaron de la vida cotidiana. Las madrugadas, las carreras, el ponerse el uniforme y tenerlo absolutamente completo, desayunar, montarse en el carro, esperar el transporte, esas cosas cambiaron profundamente. Hoy vuelven y se transforman. Hoy volvemos otra vez, bien sea desde la semipresencialidad. Hay instituciones que tienen algunos días presenciales, otros días virtuales. Hay instituciones, organizaciones educativas que han vuelto parcialmente u otras totalmente. Cada una de estas cosas nos pone en unos retos muy importantes y nos pone también a confrontarnos con lo que somos capaces de hacer, con lo que nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, si tienen 7, si tienen 12, si tienen 16 años, pero también nosotros, ¿qué hacemos con esos pequeños conflictos o con esas pequeñas situaciones que se presentan en el día a día y que obviamente nos condicionan de manera importante para vivir la cotidianidad de, digamos, de la experiencia de cada día? Voy a presentarles en esta conversación que voy a tener con ustedes y que pues más allá de estos temas que son bastante generales y bastante, digamos, amplios, pero que voy a intentar sintetizarlos para poder organizarme y que ustedes también me escuchen de manera pues relativamente organizada. Yo les propongo, les planteo como 3 elementos de reflexión y de análisis. Y si es para poder hablar de esto que es la salud mental en el retorno de la presencialidad escolar, pues vamos a hablar un poquito y les voy a plantear un poco pues algo que todos hemos vivido y es lo que llamamos un nuevo contexto. Yo creo que ninguno de nosotros imaginó que iba a ser parte en la historia de una pandemia. Cuando uno de pronto cogía el colegio, por allá los libros de historia,
por allá en el siglo XIII o en el siglo XIV, en Europa, la gente vivió la peste negra. ¡Ay, qué pecado! Esa gente se murieron por miles, por cientos de miles, eso casi se acaba la población europea. Incluso hasta de pronto algunos habíamos leído por ahí de manera muy general la peste española o la gripa española o la fiebre española de principio del siglo pasado. Y uno pues ve eso en los libros de historia. Ya nosotros, querámoslo o no, pasamos a ser parte de los libros de historia del futuro, porque somos los pobladores, los ciudadanos del mundo que nos tocó vivir este nuevo contexto en el siglo XX, en el siglo XXI, en el año 2020 y 2021, y posiblemente de aquí para adelante nos toque vivir en ese nuevo contexto. Entonces quisiera pues un poco plantearles algunas reflexiones y algunos asuntos en ese primer punto para poder abordar algo que a veces pues desde el sentido común tenemos mucha información y además de eso mucha claridad en torno a qué es eso de la salud mental, pero a veces digamos que la enfrentamos o la abordamos mucho más allá de la salud mental y la volvemos exclusivamente patología mental o alteración mental. Es claro, y ahorita lo mencionaremos, pues que este tipo de experiencias pues tocan lo más íntimo de cada uno de nosotros. Hay algunos, y el consultorio en donde yo trabajo y los pacientes que atiendo, algunos de ellos pues están bastante afectados por la pandemia, por los efectos de la pandemia, económicos, sociales, políticos, familiares, de pareja, en el cuerpo, etcétera. Pero de una u otra forma, cada uno de nosotros reacciona de forma distinta. Hay algunos para los cuales, digamos, un poco el encierro, la cuarentena, el estar dentro de un entorno específico, guardados en sus casas y demás, pues fue la bendición más grande que les pudo haber llegado en la vida, ¿cierto? Por fin puedo trabajar desde mi casa, por fin no tengo que madrugar a coger el bus, a coger el metro, a coger quién sabe cuántos transportes más para poder llegar a mi lugar de trabajo, sino que de una u otra forma hasta les ha aligerado a algunos la vida. Para otros, este nuevo contexto, particularmente pensado en el tema de la salud mental, ha tocado unas fibras importantes, ¿cierto? Ha generado mayor incomodidad, ha generado unas sensaciones de desborde que ni siquiera se conocían. Entonces vamos a hablar un poquito de la salud mental como concepto de manera muy general, pero también como aproximación a la vida cotidiana. Yo, y mientras más lo estudio y mientras más digamos, lo reviso, este es un tema, el tema de la salud mental, pues digamos que es uno de los grandes temas que pues he trabajado y he estudiado, he investigado y me he metido mucho en él durante los últimos casi 15 años, pues de una u otra forma, más allá de ser un tema académico, es un tema de la vida cotidiana. Hablar de salud mental es hablar de la vida cotidiana, de los malestares diarios, de esas cosas que a uno le incomodan, que a veces se convierten en sufrimiento, pero que normalmente se desvanecen. Y hablaremos en el tercer punto, que digamos esa es la invitación central de esta presentación, y es cómo cuidar la salud mental, ¿cierto? En este momento de retorno a la presencialidad escolar, que además pues ha implicado obviamente el retorno a la vida social, el retorno a la vida laboral y a la vida, digamos, como de la ciudad de manera específica. Con estas cosas que, digamos, les voy a proponer, recuerden que quien quiera construir o generar algún tipo de pregunta o reflexión en el chat, pues la pueden hacer y ahorita al final pues retomaremos, si no todas las preguntas, por lo menos la mayor cantidad que se puedan. Yo al final también les dejo mis datos, mi número de telefónico, de WhatsApp, el correo electrónico, etcétera, para que al que de pronto le interese podamos seguir conversando después de esto. Arranco entonces con el primer tema, ¿cierto? O con ese primer componente que les quiero plantear y en el cual todos estamos vinculados y es la presencia de un nuevo contexto. El año pasado empezó como un año común y corriente, ¿cierto? Incluso para quienes eran cabalistas y demás, pues un número cerrado, 2020, repetido, ¿cierto? Además con una secuencia bastante particular, 2-0, 2-0, los que son numerólogos y demás, eso mejor dicho, 1000 cábalas hicieron, ¿cierto? Puede ser un año especial, puede ser un año bastante complejo. Lo que sí yo creo que nunca nos imaginamos es que iba a ser un año de un cambio significativo en la historia de la humanidad, por lo menos en la historia de cómo conocemos la vida. No sé si a ustedes de pronto les hace figura, yo realmente poco recuerdo personas con tapabocas en la calle y normalmente cuando veía a alguien con tapabocas en la calle, inmediatamente mi idea
o lo que me surgía era, quién sabe de qué enfermedad estará sufriendo. Casi que inmediatamente pensaba, debe tener algún virus importante, ¿cierto? Puede tener alguna situación de salud bastante compleja que requiere, más que para proteger a los otros, para protegerse a sí mismo y también, pues obviamente para cuidar a los demás, ponerse un tapabocas. Hoy incluso, pues mi hijo de 9 años, cada vez que sale para la buseta, creo que de las primeras cosas que coge en su mano es el tapabocas. Incluso difícilmente se le olvida, pero cuando se le olvida, baja con la mano en la nariz o baja con la camiseta y es casi que una sensación de desespero. No me puse una cosa muy importante. Para los que somos un poco más adultos, normalmente esa, digamos, como esa costumbre de vivir en esta nueva realidad, pues hasta desde de la corporalidad y de la forma en la cual entendemos nuestro cuerpo y tapamos un pedazo, además bastante importante de nuestra cara, pues obviamente nos ha puesto en unos retos muy importantes. Hay quien se siente ahogado, hay quien se siente, digamos, como sofocado con el tapabocas, así sea un tapabocas de tela absolutamente delicado y delgado, pero este nuevo contexto obviamente nos ha aproximado a una realidad bastante significativa y bastante compleja. Incluso esto, pues por ahí en alguna conferencia que vi, alguien mencionó en alguna pregunta, es que sabe qué, profe, yo me siento como si estuviéramos jugando el juego de Jumanji, que incluso pues esta es la película, una película ya bastante viejita, que hace poquito, el año pasado o antepasado, no recuerdo muy bien, la volvieron otra vez a sacar. En el juego, pues si ustedes lo recuerdan, casi que tirar los dados y pasar algunos puestos en el tablero, pues implicaba enfrentarse a un montón de situaciones bastante difíciles. Ustedes recuerdan que el año pasado casi que era tirar una moneda al aire todos los días. Hoy a quién encierran, hoy quién puede salir. No, venga, que estábamos afuera, pero otra vez encerrados, que los fines de semana se podía salir y después no podíamos salir, que entonces ya no virus, sino que empezaron a aparecer otro montón de cosas. Este nuevo contexto nos ha recordado cosas y nos ha puesto, digamos, en escena la confrontación con nuestra propia realidad. Por más certezas que tengamos y por más cosas aparentemente resueltas que tengamos en nuestra vida, pareciera que siempre será la incertidumbre la que, digamos, la que regule nuestra realidad. El año pasado para muchos posiblemente era casi que el año en el cual iban a desatar por fin su proyecto laboral, su proyecto académico, el viaje esperado. Pero bueno, cambiaron las condiciones y obviamente son condiciones que aunque se han transformado de manera importante, hoy todavía seguimos en una anormalidad que se convierte ya en la lógica normal de la vida. Heráclito de Éfeso, por allá uno de esos filósofos griegos de hace 25 siglos, planteaba algo que pues creo que fácilmente es reconocible en cada uno de nosotros y es que lo más constante, y es una paradoja, lo más constante en la vida es el cambio. Él incluso mencionaba pues cosas como todo fluye, nada permanece, y un ejemplo más o menos metaforizado de su planteamiento y es que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río, porque el río siempre fluye con su, digamos, con su agua. Puede que uno sí se meta en el mismo lugar, pero nunca estará en el mismo exactamente sitio bañado por la misma agua. Es claro que lo más constante en la vida es el cambio. Me acuerdo que cuando mi mamá se murió ya hace unos casi 12 años, cuando mi hermano y yo empezamos a organizar las cosas del closet, nos encontramos algo que ella nos había mencionado, pero que pues no lo habíamos visto. Ella cada año, en enero o en diciembre, no recuerdo muy bien, iba a Foto Japón o alguna de esas cosas y se tomaba un poncherazo, de esos chiquiticos de 3x4, de esas que uno pega en las hojas de vida o en los carnets estudiantiles, un poncherazo y cada año se lo tomaba. Y pongámosle que empezó a tomarse el poncherazo por allá en 1995 y tenía hasta el 2009 que se murió una fotico de ella cada año. En esas fotos que los tenía marcadas, pudimos ver mi hermano y yo, pucha, mi mamá cómo cambió. Ese ejercicio, si uno lo hace, pues obviamente si uno empieza y se retorna a las fotos de hace algunos años o hasta de pronto del año pasado, uno puede ver las fotos y decir, pucha, ha pasado 6 meses, ha pasado un año y todo lo que ha cambiado, todo lo que ha pasado, no solo física, sino psicológicamente. En este nuevo contexto, un contexto que no solamente está mediado por el coronavirus, sino pues obviamente por cambios políticos, sociales, económicos, pues una pregunta que
particularmente surge es si el mundo se convirtió o se volvió en un mundo mucho más peligroso. Obviamente hoy estamos mediatizados por estas plataformas, cada vez más acudimos a este tipo de estrategias. Estas estrategias que ya existían llegaron para quedarse definitivamente. Ya hay muchas empresas y posiblemente algunos de ustedes en sus trabajos ya lo identifican. Hay muchas empresas que cerraron sus lugares físicos y ya los empleados, las personas que trabajan, pues siguen trabajando en sus casas. Hay otros lugares, por ejemplo, que ya hoy empiezan a obligar a sus empleados a regresar y que obviamente ponen en jaque la situación. Yo antes viajaba en el metro y no me daba tanto susto, podrá pensar alguien. Ya hoy viajar en el metro, así vaya con tapabocas, pues me pone en una sensación de incomodidad. ¿Será que el mundo se volvió más peligroso? ¿Cierto? Hemos vivido en un contexto bastante complejo, un contexto de dificultad, de violencia, con muchas cosas obviamente buenas, pero digamos que esta pandemia y estos tiempos pues nos han confrontado con eso, con un mundo transformado, con unas realidades individuales y colectivas que han cambiado profundamente y que a veces pareciera que no tuvieran fin. Sin embargo, dure lo que dure esta situación de crisis, dure lo que dure esta situación de una u otra forma que no solamente es biológica, física, sino que tiene que ver fundamentalmente con la vida en todas las dimensiones, esta crisis nos ha puesto a resolver situaciones. Algunos los ha toteado, los ha quebrado, los ha fracturado, les ha recordado el rayón psicológico que tienen. A otros, por el contrario, incluso hasta recordándoles sus rayones psicológicos, pues les ha permitido identificar cuáles van a ser las alternativas para cerrar ese hueco, para resolver esa situación incómoda. Lo que es claro es que esta situación que hoy vivimos, que obviamente ya van acumulándose los meses, no es la misma ni se mantendrá para siempre. Como dice la otra imagen que aparece allí, malas noticias, todo cambia. Buenas noticias, todo cambia. Lo que estamos viviendo hoy y este nuevo contexto efectivamente va transformándose todo el tiempo y tal como empezó, efectivamente no va a terminar, aunque obviamente no sabemos todavía qué va a pasar con todo este contexto. En este nuevo contexto que estamos viviendo, pues creo, y particularmente escuchando a los consultantes, haciendo algunas investigaciones sobre el tema, revisando literatura sobre esto y conversando con la vida y conversando con mi propia vida, digamos que este nuevo contexto nos ha recordado cosas, cosas que posiblemente teníamos presentes, pero que hoy se nos aparecen de frente. Ahí sí, como un espejo que se nos mueve para donde nos movamos. Esto nos ha recordado que somos finitos, que no vamos a durar para siempre y que puede uno tener toda la plata del mundo y que si se va a enfermar, se enferma y se muere. Y puede uno ser, incluso yo estuve trabajando hasta mayo en la Secretaría de Inclusión Social de Medellín y me tocó dentro de muchos grupos poblacionales la población de habitantes de calle, la proporción de habitantes de calle muertos por coronavirus, por muchas razones obviamente no se sabe si se murieron o no por eso, pero no fue como se esperaba. Difícilmente un habitante de calle se murió exclusivamente por coronavirus, ¿cierto? Es difícil saberlo, pero casi que uno podría decir, el que está en la calle, el que está más expuesto, el que coge la comida sobrante de otros, el que todo el tiempo está literalmente sin aseo, pues se va a contagiar mucho más fácil. Puede contagiarse mucho más fácil o pudo contagiarse e incluso morirse más fácil alguien de un estrato socioeconómico mucho más elevado. Conozco personas y no sé si ustedes de pronto tienen experiencias cercanas o incluso en la misma vida. Se lavaban las manos todos los días, los domicilios los recibían casi que bañándolos en alcohol, en una palangana con alcohol y casi que la comida quedaba pues pasada, alcohol y a gel. Y hubo personas que incluso hasta con esos cuidados extremos de no salir durante meses de sus casas les dio coronavirus. Y otros montados en el metro, montados en bus, caminando por todas partes sin tapabocas, jamás se enfermaron. Lo que sí es claro es que este nuevo contexto nos recordó que somos finitos, que no vamos a durar para siempre y que hasta una cosa mínima y absolutamente, digamos, pequeña puede afectar la vida de manera significativa. Esto nos recordó también nuestra vulnerabilidad económica, vulnerabilidad laboral, vulnerabilidad en eso que llamamos la vida, ¿cierto? Éramos libres y no lo sabíamos. A veces, y no sé si a ustedes les pasa, a mí particularmente sí me pasaba bastante, había fines de semana enteros, mi hijo no estaba, de pronto mi esposa estaba trabajando, yo podía salir, pero, qué pereza salir, yo para qué voy a salir hoy sábado a dar una vuelta, a correr un ratico en la ciclovía, mejor me quedo en la casa.
Vaya a ver cuando nos encerraron, cuando no había ciclovías, cuando no podíamos ir a los parques, cuando no podíamos entrar ni siquiera a un supermercado el día que quisiéramos, la sensación tan terrorífica que fue que alguien controlara nuestra capacidad y nuestra posibilidad de libertad, ¿cierto? De salir a un parque, de salir a un café, de tomarnos algo o simplemente salir a caminar. Es claro que durante este tiempo se recompusieron las relaciones con otros. Vivir todos 24 horas en el mismo techo. Los hijos, los abuelos, los papás, familias extensas que salían y se veían solamente por la noche o muy temprano en la mañana y que en algún momento tuvieron que compartir 24 horas durante 7 días a la semana. Uno por lo menos cuando sale y entra, el hijo sale y se va para el colegio y después llega por la tarde, uno se va a trabajar o a hacer sus vueltas, pues por lo menos se distrae y tiene algunas, digamos, como condiciones diferentes para la vida. Compartir 24/7 durante un montón de tiempo, pues obviamente nos puso en unas relaciones distintas. Transformamos nuestras certezas, lo que teníamos como cierto, como certero, como claro, empezó a transformarse. ¿Quién iba a pensar? Los pelados posiblemente, ay, yo no quiero ir al colegio hoy, qué pereza. Se volvió casi que lo que deseaban, se volvió realidad, ¿cierto? Y después empezaron muchos, y aquí empezamos a tocar cosas para un poco para el punto final, muchos posiblemente ya hubo un momento en el que dijeron, o vuelvo al colegio presencial o no quiero volver a estudiar. O por el contrario, otros empezaron a decir, si vuelvo al colegio, no vuelvo a estudiar, ¿cierto? Se transforman las certezas y además cambian profundamente las rutinas y cambia la cotidianidad. Digamos que en este momento ya volvimos a, entre comillas, a la normalidad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuándo van a abrir los centros comerciales? ¿Cuándo van a abrir los cines? ¿Cuándo van a abrir los restaurantes? ¿Cuándo vamos a poder salir de nuevo de paseo? ¿Cuándo vamos a poder salir a caminar, a ir a la ciclovía? Ya la gran mayoría de las cosas están abiertas, incluso los colegios, ¿cierto? Algunos con algunas limitantes, algunos con algunos, digamos, condiciones, pero de una u otra forma ya la condición es distinta. El asunto es, ¿qué vamos a hacer mientras estábamos en cuarentena, guardados? ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Cómo vamos a vivir? Ahí tuvimos que resolver unas preguntas y ahora que vuelve otra vez a aparecer de cierta manera la normalidad, vuelven y aparecen otras preguntas. ¿Qué hacemos con nosotros? Si nuestro hijo está llorando del susto porque se va a contagiar, si la mamá, el papá, uno mismo está angustiado, en la buseta van todos los puestos llenos, esos peladitos sin tapabocas, con las ventanas cerradas por el invierno, se van a contagiar, se van a pasar las cucharas, van a comer del mismo vaso, se tienen que sentar en el mismo salón, ¿cierto? Hay quienes este tipo de asuntos, de regresar otra vez a una cierta normalidad, obviamente les implican cosas. Además, porque vuelve otra vez la rutina, una rutina que más o menos teníamos y que se transformó de manera importante en la virtualidad, por más que se hubiera intentado mantener lo que antes teníamos, pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a ir a ese tercer punto ahorita y es cómo cuidar esa salud mental que intentamos cuidar durante la pandemia o durante ese pico, digamos, mucho más complejo de una pandemia frente a un virus que no conocíamos y cómo poder hoy, en esa nueva condición y con lo que viene, poder seguir cuidando eso que llamamos salud mental. Llego al segundo punto y es eso de salud mental, ¿cierto? Si uno lo piensa de manera general, todos tenemos definiciones de esto, ¿cierto? No es mi definición como psicólogo, ni es la definición de Jenny como psicóloga, o de Valentina, que es la estudiante de psicología, ¿cierto? Pues creo que es de psicología si no estoy mal, ¿cierto? Pero de una u otra forma, cada uno de nosotros, seamos psicólogos o no, tenemos definiciones de salud mental. Si a uno lo coge por ahí, en cualquier lugar, un periodista, oiga, venga, es que yo quisiera hacerle una pregunta, ¿qué es para usted salud mental? Pues uno responde lo que puede, ¿cierto? Salud mental, equilibrio, salud mental, no enfermarse, salud mental, estar tranquilo, salud mental, no estresarse, ¿cierto? Todos tenemos definiciones de salud mental, pero obviamente hay unas definiciones mucho más precisas y ahorita les voy a mostrar la que en Colombia es ley, que incluso es bueno que la conozcamos, porque eso implica el reconocimiento de la salud mental como un derecho fundamental, eso implica que los colegios, los hospitales, las entidades públicas, las entidades privadas, las familias, nos tengamos que hacer cargo de manera distinta a eso. La salud mental como un asunto que de una u otra manera muestra un balance diferente a eso que llamamos enfermedad mental. La salud mental como un asunto que pareciera ocurrir en este coco central
que de una u otra forma pues se ha afectado y ha tenido impactos importantes. La salud mental como un asunto que tiene que ver con un montón de condiciones frente a las capacidades, frente a las posibilidades de desarrollo. La salud mental como un asunto que de una u otra forma nos pone todo el tiempo como en una especie como de pregunta constante. Las preguntas por levantarse con el pie izquierdo, tener una buena fortuna, etcétera, pues nos confrontan con la vida cotidiana, con eso que llamamos salud mental. Esta definición quisiera que ustedes la tuvieran por ahí y ojalá que digamos que hasta la busquen. Esta es una ley del año 2013, todavía está bastante pequeñita. Esta ley tiene 8 años y unos 7 meses más o menos de existencia. Es la primera vez que en Colombia existe una ley de salud mental. En Medellín particularmente y en muchos municipios del área metropolitana ha habido acuerdos municipales donde se dice un acuerdo sobre salud mental, política pública de salud mental. Eso obliga, por ejemplo, a las entidades públicas, a la alcaldía, a la Secretaría de Salud, a los hospitales y demás, a construir proyectos de salud mental, pero también ha obligado desde hace mucho rato, afortunadamente, a que también las instituciones educativas se pregunten por el bienestar psicológico de las personas, más allá de eso que llamamos en los colegios, pues la vida académica. Esta definición es una definición muy bonita porque recoge muchos elementos. Obviamente si uno se pone pues aquí teóricamente a profundizar, pues no alcanzaría pues 2, 3 horas para llegar a un consenso. Pero en este caso, en Colombia, la salud mental, ¿cómo se define? Se define como un estado dinámico que cambia todo el tiempo y que se expresa en la vida cotidiana. ¿A través de qué? De comportamiento y la interacción. Es decir, la salud mental es ¿qué? Vida cotidiana expresada en comportamiento y en interacción. De manera que permite a las personas individuales y colectivas, me permite a ti, le permite a Luciana, a Cristian, a Jenny, a Valentina, a cualquiera, pero también a todos juntos, nos permite desplegar los recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Es decir, ¿qué es la salud mental? Es la capacidad de explotar las posibilidades de desarrollo en las relaciones con otros, en las relaciones con el trabajo, en las relaciones con la vida, ¿cierto? Eso es fundamentalmente la salud mental, que obviamente se ve afectada por situaciones. Me quedo sin trabajo, eso puede afectar la salud mental por completo. Incluso puede detonar alteraciones o trastornos mentales. Tengo una pérdida afectiva muy importante y estoy en un proceso de separación bien complejo. Eso puede afectar la salud mental, claro. Me empiezo a deprimir, me afecto. Tenía toda mi fe puesta en la labor que estaba realizando, el proyecto laboral que tenía. ¿Cuánta gente conocida no había metido por allá en enero y en febrero sus ahorros, no sé, en una tienda, en un negocio, en un local, y 1 o 2 meses después, justo cuando estaban empezando a tomar punto de equilibrio, todos para la casa, nadie podía salir? ¿Uno cómo hace para sortear ese tipo de cosas? De una u otra manera, la salud mental pues tiene que ver con la vida cotidiana, y la salud mental es un asunto que vive cada uno dentro de la realidad individual. Uno puede decir hacia afuera, estoy bien, estoy tranquilo, o como dice el pibe, todo bien, pero estar por dentro digamos, en una cabalgata bastante complicada de emociones. A veces las expresiones de lo que uno ve en uno mismo y en los otros, pues le demuestra que la cosa no está tan bien, pero a veces es muy difícil saber si nuestros hijos, nuestra pareja, las personas cercanas en el trabajo realmente están tan tranquilas como se muestran. Es claro que pensar la salud mental implica pensar también su opuesto, la alteración y la patología mental. Y digamos que esta situación del COVID-19 y todo este nuevo contexto, pues obviamente nos ha puesto en escena algo. Y es que hay cosas que estaban más o menos contenidas, alteraciones en los estados de ánimo, ansiedad, depresión, incluso la muerte por propia mano, los consumos de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, que de una u otra manera estaban más o menos contenidas en unas cifras, en este último año se han disparado de manera importante e incluso lo podemos estar viviendo nosotros mismos. La consulta psicológica, pues yo soy psicólogo y hago consulta clínica desde hace 20 años. Hoy particularmente que estoy dedicado gran parte a esa actividad, hoy tengo tantos pacientes como tenía hace 3 años.
Hace 3 años me dediqué a otras cosas, me estaba dedicado más a la actividad de docencia, estuve trabajando en la alcaldía, etcétera. Pero 2 meses después de haber salido, tengo el mismo nivel de pacientes que hace 3 años. Es decir, la gente hoy necesita con quién hablar, con quién expresar cosas, porque la salud mental se ha puesto, digamos, en jaque. Pensar la salud mental implica pensar ese balance que es a veces muy complicado hacer y que si a veces es difícil soportarlo y tolerarlo en uno mismo, a ver, piensen ustedes cómo será de complejo o cómo es de complejo verlo, aceptarlo y tolerarlo en el otro. El hijo de 13 o 14 años que en el momento de la pandemia y en estos meses se ha encerrado más, no quiere conversar con nadie, pues aparentemente está deprimido, pero no solamente es una depresión, habla con el psicólogo del colegio y como que no se sabe muy bien como cuál es el trastorno. De una u otra forma, esto nos ha cambiado profundamente la vida y nos ha implicado pensar en esos opuestos que hacen parte de nuestra realidad. ¿Quiénes de nosotros somos totalmente normales? ¿Quiénes de nosotros somos totalmente anormales o sanos o enfermos de manera total? O equilibrados o desequilibrados, o adaptados o inadaptados. Eso es a veces bastante complejo. Incluso cuando de pronto uno está por ahí en conflicto con su pareja o incluso con el hijo, uno le puede decir, ay, es que vos estás como anormal, vos no sos normal. Y esas cosas, pues de una u otra forma, nos recuerdan algo que es claro para todos. El bienestar y el malestar hacen parte de nuestra vida. Hay una metáfora que siempre pongo cuando hablo de esto, y son unos malabaristas, unos pelados jóvenes que hace algunos años, pues ya no los he vuelto a ver por ahí, seguro que deben estar en alguna parte. Unos pelados malabaristas, eran tres, que se paraban en un semáforo en toda la avenida del Poblado con la 10. Y lo que hacían era, yo incluso me quedaba pues de una sola pieza viéndolos hacer lo que hacían. El semáforo dura 70 segundos, 1 minuto y 10, ¿cierto? Estos pelados en 1 minuto y 10 hacían ellos digamos que ponían música y tan, y con las palmas, y a uno de ellos le ponían en la mitad, le ponían un cilindro como de esos de lata, luego encima del cilindro ponían una tabla, luego encima de la tabla ponían una silla, uno de ellos se montaba y empezaba a hacer malabarismo, y cuando faltaban por ahí unos 30 segundos para terminar el semáforo, uno de ellos le pasaba 4 o 5 machetes de verdad, y el pelado haciendo equilibrio en el cilindro, la tabla, la silla, y él parado encima de eso empezaba a tirar los machetes para arriba. Más o menos la salud mental en el orden de la vida cotidiana es eso, un balance bastante complejo. Estamos bien, estamos tranquilos y al otro día aparece el hijo, uno o la pareja con una jartera insoportable, con una sensación de angustia desbordada, o uno mismo se despierta y dice, hoy no va a ser un buen día. Ayer estaba bien y hoy no estoy mal, hoy no estoy bien. Hacer ese balance es bastante complejo, pero es claro que todo el tiempo vivimos un poco en esas, digamos, en esas interacciones, ¿cierto? En momentos tenemos salud mental, aparecen algunos problemas, posiblemente los resolvamos y volvemos otra vez al equilibrio, pero también puede ser que en algunos casos los problemas, la pandemia, el rendimiento académico, la situación económica, la vida laboral, nos ponga de escena o en escena a los trastornos, ¿cierto? A esas cosas que a veces son tan aburridoras y que pueden ser o transitorios o permanentes. Llego entonces al tercer punto, ¿cierto? En un nuevo contexto, en una pregunta por la salud mental, que tiene que ver fundamentalmente con la vida cotidiana, con la capacidad de desplegar las capacidades o con la posibilidad de desplegar las capacidades en la vida cotidiana, cómo cuidamos la salud mental en un contexto cambiante, en un contexto que todo el día, todos los días es como tirar una moneda para arriba. Hoy subieron las UCI, mañana bajan. Hoy subieron los contagios, mañana bajan. Hoy nos encerraron, mañana nos soltaron. Hoy dijeron que hacíamos una cosa, mañana que otra. Esa situación obviamente nos pone digamos, en un parangón muy complejo que nos implica obviamente pensar en cómo cuidar la salud mental. Y obviamente, pues este retorno al colegio, el retorno a la presencialidad académica, tanto a los niños como a los papás, a los profesores y a los directivos docentes, los han puesto en unos jaques, ¿cierto?
¿Cómo hacemos? ¿Cómo controlamos lo que antes teníamos controlado, pero que ya se salió de control? Antes los salones podían ser de 35, 40, sin distanciamiento, unos encima de otro, en doble fila, casi que mejor dicho, el uno pegado mejilla con mejilla, cachete con cachete. Ahora hay que separarlos. ¿Cómo hacemos si todos van a volver? ¿Cómo hacemos para que los que vuelven y los que se mantienen en la casa tengan como un cierto nivel académico semejante? ¿Cómo lidiar con el que está angustiado? ¿Cómo lidiar con el pelado que después de pasar por la pandemia llega con unas alteraciones psicológicas importantes? ¿Cómo lidiar con la mamá o el papá que están altamente angustiados por la salud propia, por la salud de sus hijos y que todos los días está acuciosa? Si hay gel, si separaron a mis hijos, si están cuidándose, ¿cierto? Ese tipo de cosas no solamente confrontan a quienes son papás y mamás, sino que obviamente confrontan a los profesores, a los directivos docentes y a todas las personas que hacen parte, digamos, como de la vida académica. Voy a plantearles entonces algunas cosas en estos 15 minutos más o menos que quisiera pues como tomarme para esto, para que podamos conversar y podamos pues como interactuar al final con preguntas, comentarios y demás. Quisiera como mencionarles algunas invitaciones para cuidar la salud mental. Lo primero, así a uno le suene un poco a carreta, así a uno a veces le suene como a, como a un asunto un poco reiterativo, repetitivo y demás, tener en cuenta las recomendaciones que hacen las entidades de salud en torno al cuidado de la salud mental. Sé que a los colegios, pues si lo digo como papá, y como papá que ha estado muy cerca de, digamos, como de la experiencia del colegio donde mi hijo estudia, pero también como profesor universitario, que el año pasado, pues me tocó dar todo un semestre, 4 materias virtuales. Sé lo que ha implicado para los colegios o para las universidades desplegar virtualmente sus actividades, ¿cierto? Hay algunos que estaban preparados, que tenían recursos para esos, otros que no tenían ni la preparación ni los recursos, ¿cierto? De una u otra forma, esto nos ha implicado un montón de, digamos, de preparaciones y de cosas. Pero más allá de esas cosas que el colegio hace o que los papás hacemos, los tapabocas, ya hoy los tapabocas tienen que ser, así sean lavables, tienen que ser parte del mercado o de la canasta básica, ¿cierto? Ya afortunadamente, pues hoy los tapabocas ya no valen lo que valían hace un año y medio. Ustedes recuerdan que una caja de tapabocas, pues casi que era oro puro, ¿cierto? Eso era, mejor dicho, y una N95, eso era casi que conseguir pues un Ferrari en la mitad pues de la ciudad de Roma, pagándolo pues en euros y casi que con la posibilidad de sentir que eso era bastante costoso. Hoy eso se ha normalizado y de una u otra manera pues nos hemos ido ajustando. Pero sí es claro que tener en cuenta las recomendaciones que tanto los colegios como las familias y las personas, cada uno de nosotros, hemos de tener para cuidar la salud mental, pues es muy recomendable y es la primera invitación que les hago. Aquí les voy a mostrar algunas cosas de recomendaciones que hacen las entidades de salud en torno al cuidado de la salud mental. Lo primero, planear los objetivos diarios, las metas, las prioridades y adquirir y renovar los hábitos y establecer retos que de una u otra manera en esta pandemia y en estas nuevas condiciones se han ido perdiendo. Creo que una de las cosas que a las instituciones educativas y a los papás, a quienes somos papás o cuidadores de nuestros hijos o de los niños, niñas y adolescentes con los que convivimos, pues nos toca es como regresar y acompañarlos a ellos y a nosotros mismos a regresar a la normalidad, es decir, a eso que normalmente ya estaba definido. Entonces, por eso la planeación de la vida diaria, de las metas, de las prioridades de la vida en el día a día es tan importante. Aquí llegó mi hijo, quiero presentárselos por aquí, qué pena que acaba de llegar del colegio y aquí lo estoy saludando, incluso se le cayó un diente. Bueno, ok. Cuidar la salud mental también implica relajarse, ¿cierto? Implica de una u otra forma hoy hacer caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que suena casi que a consejo de adulto mayor o de persona mayor, a consejo de sentido común. Disfruta de momentos tranquilos, respira de forma adecuada, relaja la mente, así alejas las tensiones y disminuyes tus niveles de estrés. Estas piezas que les estoy mostrando son piezas desarrolladas en marzo del año pasado por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y que incluso pues se han adaptado en cada uno de los municipios que ha querido pues como adoptar esta campaña. Cuidar la salud mental hoy en ese retorno al colegio, en ese retorno a la presencialidad, implica comunicarse.
implica seguir manteniendo las redes de apoyo. Asegúrate de tener los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de las personas que te importan. A veces basta con una llamada, un mensaje o un email. Es una recomendación también de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en estos momentos de cambio, ¿cierto? Y es mantenga las redes de apoyo activas, tenga a la mano el número del profesor, del amigo, del compañero del colegio. Cuarta cosa, simple y absolutamente obvia, come bien, lleva una dieta saludable, conserva tu cuerpo sano, que de una u otra manera aumenta la sensación de bienestar. La pandemia y el encierro en las casas, pues a muchos, incluyéndome, nos implicó subir de peso, ¿cierto? Algunos fuimos durante un tiempo más o menos disciplinados, yo fui disciplinado durante un tiempo, pero llegó un punto en el que ya me cansé de hacer ejercicio o actividad física dentro de la casa, ¿cierto? A mí me ha gustado mucho salir a correr y eso es una actividad que disfruto mucho al aire libre, pero durante muchos meses estuvimos con muchas limitaciones para hacer eso, ¿cierto? Entonces, cuidar la salud mental implica todo ese asunto como de la nutrición, de la alimentación, que parece una carreta, pero que tiene mucho que ver con la sensación de bienestar. Hacer ejercicio, activarse en casa, hacer ejercicio, nutrirse y demás son elementos importantes. Y otro asunto fundamental, dormir bien. Quienes somos psicólogos y quienes trabajan con psiquiatría, por ejemplo, sabemos que uno de las, digamos, de las señales de alarma más importantes cuando las personas van a nuestra consulta es cuando empiezan a dormir mal. Obviamente la pandemia nos puso a dormir distinto, ¿cierto? Ya no teníamos que madrugar tanto, 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 a no ser que fuéramos personal de la salud, el que es médico, enfermera, auxiliar, que trabaja en cosas asistenciales o el que trabaja, no sé, en supermercados o en asuntos así que obligatoriamente había que seguir, digamos, la vida e incluso con mayor exigencia, pues ellos no cambiaron su ritmo, ¿cierto? Digamos que lo volvieron todavía más denso, pero la gran mayoría, pues nos pudimos levantar más tarde, pues si había que levantarse más tarde, pues íbamos a acostar más tarde, además que ya no estábamos tan cansados como normalmente estábamos y no nos daba sueño a la hora que teníamos que normalmente dormirnos. Creo que muchos, y me incluyo, y todavía eso se va sintiendo aquí en la casa, es un rollo y es un lío y a veces es como toda una lucha diaria. En este caso iba a nombrarlo pues con el nombre propio, Alejo, a dormir. Alejo, ya son las 8:30 de la mañana. Alejo, hay que acostarse a esta hora. Anoche viendo Masterchef hicimos un trato y es que se podía acostar apenas terminara Masterchef, pero uno sabe que hoy a las 5:40 de la mañana que tenía que levantarse estaba con los ojos empiñamados, con ganas de quedarse en la cama. Cuidar los hábitos de sueño es uno de los asuntos más importantes que hoy, en el retorno a la escolaridad, pues fundamentalmente hay que prestarle atención. Segunda cosa, invitación importante, que suena obvia, pero que hoy toma más sentido en ese cuidado de la salud mental. Los entornos de la familia y de la escuela han de revisar las condiciones para la construcción de alternativas ligadas al bienestar emocional. Una de las cosas más complejas de la pandemia y de los meses, digamos, de mayor encierro que tuvimos fue la explosión de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Pequeña, mediana o absolutamente desbordada, por obvias razones. 24/7 con las mismas personas, sin posibilidad de hacer cosas diferentes en la vida, pues obviamente a todos nos tensan. Hubo a quienes eso pues casi que como una especie de mantra los tranquilizó el encierro, pero a otros normalmente nos disparó un poquitico más. Creo que es el momento también de recordar que en este cambio, en este recambio, en esta normalidad, digamos, de retorno, pues habrá que recordar que la escuela y el colegio, la familia y la escuela, pues son de una u otra forma lugares protectores donde el bienestar emocional habrá de seguirse pensando. Y allí tendremos que hacernos preguntas, tanto los colegios como las familias, digamos, en esta última parte del año escolar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la simultaneidad y la multiplicidad de tareas? Durante el tiempo de más confinamiento, sobre todo para los adultos, pues de una u otra manera fue como la multiplicidad de tareas dentro de la casa. Habrá que tener un poco de paciencia con nuestros hijos y tenernos paciencia nosotros también en ese retorno progresivo, ¿cierto? Hay cosas que ya dejamos de hacer, que de una u otra manera habíamos naturalizado de otra forma y que en las rutinas cotidianas hoy vuelven y regresan. Creo que una invitación importante, más allá de ser simplemente tolerantes o alcahuetas o de ser simplemente drásticos y muy fuertes con la norma, es tener paciencia. Cada cosa y cada proceso, digamos que hay que mantenerlo con suficiente calma. Hay una invitación
más allá del número de horas y más allá de la cantidad de aparatos que se utilicen, y es la pregunta por el uso de la tecnología. Es claro que hoy, pues yo no me separo de mi celular porque soy psicólogo, porque gran parte de mi consulta, que la sigo haciendo virtual, pues ya la tengo que hacer a través de este aparato o del computador. La gran mayoría de las conferencias a las cuales me invitan todavía están mediadas por estas tecnologías. Creo que hay una pregunta que tendremos que hacer y es horas, tiempos, dedicación, actividades, qué cosas estamos todavía manteniendo y sosteniendo en el orden del uso de la tecnología. Yo creo particularmente que la tecnología, los aparatos, no son en sí mismos problemáticos, sino el uso que obviamente le demos a ellos mismos. Las relaciones con la familia extensa y con los amigos hoy vuelve otra vez a ampliarse como ese, digamos, como ese círculo. Hoy, y creo que pues una recomendación que hacen las entidades de salud y las investigaciones es uno de los factores de mayor cuidado o que mayormente protegen la salud mental de las personas son las redes de apoyo. Y las redes de apoyo, la gran mayoría de ellas, pues están ligadas a la familia, ¿cierto? A los abuelos, a los tíos, a los sobrinos, etcétera, y obviamente también a los, digamos, como a los conocidos y a los vecinos. El manejo de la información, pues sigue siendo, digamos, una invitación importante. Hoy estamos en una etapa importante de vacunación, ya los muchachos entre 14 y 19 años ya pueden vacunarse y eso digamos que es un dato importante. Posiblemente algunos de ustedes no se han querido vacunar, no se han vacunado. Esa digamos que no puede ser una obligación, a no ser que el Estado lo ponga como un asunto obligatorio con todas las condiciones complejas que eso implica, ¿cierto? Si lo pone obligatorio, habrá quien dice, maravilloso. Si lo pone obligatorio, también habrá quien dice, me están coartando digamos, como mis posibilidades de mis derechos. El manejo de la información sigue siendo muy claro y sigue siendo muy clave en el cuidado de la salud mental. Por eso creo que hoy la posibilidad de seguir conversando, de seguir hablando, pero también de seguir encontrando información adecuada sobre lo que pasa, sobre lo que implica el retorno a la escolaridad, tanto para los padres como para los profesores, es fundamental. Y el balance, ¿cierto? El uso de los espacios familiares, de pareja individuales en este nuevo retorno. Pues ya estamos un poco más afuera que adentro de las, digamos, de las casas y mucho más activos incluso en la vida escolar. Creo que ahí habrá una pregunta importante que hacer y es cómo balancear ese retorno al colegio para que de una u otra manera los espacios que se habían ganado en la vida familiar, los espacios que se habían ganado en la vida de pareja e incluso individuales no se pierdan. Tercera invitación, han de mantenerse abiertos los canales de comunicación y de soporte emocional, tanto en el espacio familiar como en el entorno escolar. No es para nada extraño que hoy encontremos, como se los había mencionado ahorita, personas, niños, niñas, adolescentes y adultos con algunas, digamos, dificultades en el orden del manejo emocional. Y eso obviamente pues es complejo manejarlo. Si es complejo en una situación, entre comillas, de normalidad, ahora en una situación de anormalidad como la que seguimos viviendo, pues es todavía mayor. Yo admiro profundamente a los psicólogos, psicopedagogos, profesores, a las personas que en las instituciones educativas, estando en sus casas, porque no regresaron al colegio, apenas están empezando a regresar muchos, cómo hicieron para acompañar en el orden emocional a los muchachos y a los estudiantes, ¿cierto? Incluso a los papás que también requerían esos asuntos. Creo que hoy pues es importante seguir haciendo una identificación de esas condiciones que en el orden emocional pueden dar cuenta de una alteración importante, ¿cierto? Y que pueden dar cuenta de necesidad de casi que, pues, de prestar ayuda a quien lo necesita, pero también de levantar la mano y decir, yo necesito ayuda. Estos tiempos han sido muy retadores y cuidar la salud mental implica no solamente estar bien, sino cuando no estoy bien, decir necesito apoyo. Hay unas señales que son muy simples, tener ataques de pánico o ansiedad, levantarse a la mitad de la noche con sensación de sofoco, tengo bastantes pacientes hoy con pequeños ataques de pánico, producto un poco como del estrés sostenido de la pandemia, que de una u otra manera da cuenta de algo que hay que escuchar, porque no solamente es un asunto del cuerpo, la irritación fácil, el sentirse desmotivado, que creo que en el orden académico puede estar pasando también bastante, el llorar sin explicación, el no tener paciencia, los problemas para conciliar el sueño.
De una u otra forma, aquí pues no se trata de alertarse por cualquier cosa. Es decir, no se trata de que si hoy amanecí aburrido y estoy, digamos, como deprimido, entre comillas, hoy, pues ya se volvió un problema, ¿no? Esperé a ver qué pasa con los días, si esto se va asentando con el tiempo, si cambia, si se mantiene, ¿cierto? Dormir un día mal, pues no es problema. Pasar una semana mal, duermo mal, estoy descansando muy poco, no sé cómo dormirme. Tengo muchos pacientes hoy y eso pues es muy complejo porque uno como psicólogo pues yo no manejo pastillas, yo no manejo medicación psiquiátrica, tampoco le puedo decir a las personas, no pues tome valeriana o tome una pastillita de esas, ok, que venden por ahí. Eso realmente no es tan fácil. Pero si la persona empieza a tener dificultades con el sueño y se va volviendo sostenido, muy importante buscar ayuda. A veces la ayuda no necesariamente tiene que ser psiquiátrica, a veces con hablar, poner afuera un poco la sensación, ayuda bastante. Pero estas señales las quiero dejar ahí pues para que ustedes las tengan y para que de una u otra forma le presten atención, sobre todo si van pasando los días, las semanas e incluso los meses y el asunto como que no se resuelve. Una cosa muy importante, y es una recomendación tanto para el momento que estuvimos en pandemia crítica como en este retorno, recordar que hay espacios para todo. Es decir, hoy nuestros espacios, pues yo estuve trabajando en mi casa durante gran parte del tiempo, dando clase, atendiendo consulta, e incluso cuando trabajaba en la Secretaría de Salud de la alcaldía, pues muchas cosas me tocaban a través de medios virtuales. Entonces estaba mi hijo en el cuarto, en su colegio, estaba, bueno, mi esposa no, pues igual pues ella es médico urgentóloga y sí le tocaba pues todos los días estar en el servicio de urgencias, pero yo estaba pendiente de la comida, pendiente del desayuno de mi hijo, pendiente de la clase, pendiente de si la casa se veía organizada o no, además porque estos medios invadieron nuestro espacio personal y el espacio íntimo. Yo creo que el espacio, el retorno a la vida escolar implica recordar que hay espacios para todo, ¿cierto? Que hay espacios para comer, para descansar, para jugar y trabajar. Creo que vale la pena, digamos, como en medio de esta nueva existencia y de este nuevo retorno progresivo o total que se tenga en el colegio, pues recordar que cada momento y cada espacio tiene unas condiciones importantes y que así sea el balcón, así sea una casa pequeña, es decir, cambien de espacio para comer, no coman en el mismo lugar donde estudian, no estudien en el mismo lugar donde duermen, no duermen no duerman en el mismo lugar donde juegan, ¿cierto? Ahí sea, salga a la calle un momentico. El virus sigue y posiblemente nos acompañe por mucho tiempo, pero recordar, y es una, digamos, una regla importante de cuidado de la salud mental, cada cosa en su momento y en su lugar. Validarnos emocionalmente, esto es muy importante, validar las emociones de nuestros hijos, empatía, la posibilidad de escuchar y de escucharnos nosotros mismos y de permitir que otros nos escuchen en el orden de lo emocional, resonar afectivamente con los otros. Yo creo que obviamente esta pandemia y estas situaciones de crisis pues nos han puesto casi que como una especie, alguna vez se lo escuché por ahí a alguien, nos ha puesto como con la sensación de un quemado, ¿cierto? Cuando uno tiene un quemón, no sé si de pronto les ha pasado, cuando uno se va para la piscina o se va a un día de sol o simplemente quita la camisa para medio asolearse la espalda o algo así ahí en el patio, pues, o en el balcón, justo donde uno está quemado, la gente, ¡ey, ey, ey! Eso, y eso uno brinca de lo lindo, ¿cierto? Justo la herida o el quemón que uno tiene, chin. Más o menos este tiempo nos puso como con la sensibilidad de un quemado. Lo que antes no nos hacía tanto eco, lo que antes no nos resonaba tanto, hoy posiblemente nos resuena mucho y muy fácil, ¿cierto? Hoy no es para nada extraño el incremento de la violencia entre vecinos, del incremento de la violencia intrafamiliar, del incremento de las dificultades de convivencia ciudadana. No es sino ver un poco la gente cómo está manejando hoy, cómo se comporta en la calle, ¿cierto? Qué tanto pito, qué tanto afán, qué tanto estrés se maneja. Creo que hoy es importante, digamos, como resonar afectivamente, ¿cierto? Y resonar afectivamente, ¿qué es? El otro está angustiado, yo también. Respetemos la angustia del otro y hagamos que el otro también respete la propia. Pero también lo otro, el otro puede estar tranquilo y yo estoy angustiado. Respetemos esas diferencias emocionales que son importantes. Ponerse en el lugar de los otros, ponerse un poco en el zapato de los otros, en el orden emocional, eso es absolutamente importante. Y creo que en este retorno, que para los papás, para los hijos, para los profesores y para los directivos docentes, pues es todo un reto,
¿cierto? Porque es volver a cambiar otra vez de chip. Además, pues yo no sé, ahorita pues no soy profe universitario, pero yo no sé cómo hacen los profes hoy que tienen 3, 4, 5, 10 estudiantes en casa y otros tantos en el salón. Uno cómo hace para poder como mediar con eso, ¿cierto? O los papás que tienen un hijo en el colegio y otro en la casa. Por lo menos en algunos momentos los dos estaban en el colegio, vaya y venga. Los dos en la casa, ya uno verá cómo hace. Pero uno cómo hace si uno es, digamos, tiene poca red de apoyo o no tiene las condiciones para dejar al cuidado de alguien a su hijo, uno cómo hace, ¿yo qué hago? Yo tengo que salir a trabajar. Un hijo tiene que salir a estudiar al colegio y el otro tiene que quedar en la casa. Uno cómo se parte, ¿dónde lo llevo? ¿Cierto? Ese tipo de cosas, pues hoy nos ponen en unos retos bastante importantes. Tercera, digamos como invitación, y esta es una invitación precisa y muy corta, buscar ayuda profesional cuando sea requerido. Hay una línea que tiene la alcaldía de Medellín y la nombro pues porque trabajé, digamos, allí y estaba, digamos, bajo mi cargo en la Secretaría de Salud gran parte de este módulo de salud mental y todos los proyectos que de ahí se derivaban. Hay una línea que atiende 24 horas, 7 días a la semana y que no importa si uno vive o no vive en Medellín. Es decir, si viven en Envigado, en Sabaneta, en Itagüí, en Caldas o donde vivan, simplemente tener disponibilidad de minutos, obviamente a veces no es tan fácil que respondan, son 8 líneas al mismo tiempo habilitadas con 16 profesionales después de la recepción de las 8 líneas que pueden atender psicólogos profesionales capacitados en atención telefónica. A veces uno no tiene el recurso, no quiere ir a un proceso terapéutico, ya no quiere como buscar más ayudas como largas, sino que uno necesita, yo necesito que me escuchen ya, 3 de la mañana un viernes, necesito que me escuchen ya, 5 de la mañana un lunes, necesito que alguien me escuche ya, 11 de la mañana un miércoles. Esa línea es importante, digamos, como tenerla en cuenta, porque ahí no, digamos que les preguntarán de pronto dónde viven, pero no, no, si estoy en Envigado, no, ustedes podrán llamar. Pero igual, acudan a los terapeutas, busquen ayuda, hagan algo si la situación propia o la situación de sus hijos o la situación emocional empieza a ser, digamos, fracturada. Y a modo de cierre, ya para terminar y para poder escuchar o leer, bien sea sus comentarios o sus preguntas, 7 cosas como para hacer un cierre de todo esto. Estamos viviendo un nuevo momento, una nueva experiencia individual y colectiva, y eso es importante recordarlo. Algunas instituciones educativas, de salud, etcétera, casi que hicieron de cuenta que no pasó nada, ¿cierto? Intentando mantener la normalidad. No, sigamos igual, ¿cierto? El ritmo de colegio, y eso no está bien ni está mal, simplemente es, pues son cosas que habrá que pensar, ¿cierto? Los ritmos de colegio, los ritmos laborales, todo siguió como si estuviéramos presencial, ¿cierto? Pero venga, es que estuvimos en un tiempo que jamás habíamos vivido. ¿Cuándo habíamos pensado en tener semanas enteras o fines de semana en toques de queda? Yo, ya que tengo, digamos, 50 años, ya casi 51, me acuerdo, no sé si ustedes de pronto lo recuerdan, de los toques de queda que hubo en el área metropolitana por allá hace mucho rato, por allá en el año 89, 90, 91, que eran toques de queda por la violencia del narcotráfico entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y no podía salir nadie. Y eso era pues por una cosa también de seguridad, digamos, ciudadana. ¿Quién iba a imaginar que hoy, pues que en estas épocas nos iba a tocar un encierro desde un jueves hasta un lunes o desde un jueves hasta un martes, que uno no podía sino salir casi que a la tienda o al mercado y casi que con la sensación de estar como, ¿quién me va? No, yo sí tengo la cédula, ¿qué es? ¿Qué miedo? Que me van a coger y o me van a multar o me van a llevar para el coliseo o algún policía me va a decir algo, ¿cierto? Creo que es importante recordar que estamos viviendo todavía un nuevo momento, una nueva experiencia individual y colectiva. Segundo, es importante recordar que estamos aprendiendo a construir alternativas para hacerle frente a esta nueva realidad, tanto para ustedes como papás, o para nosotros como papás, como para el colegio, para sus profesores, para los psicólogos, para los directivos. Todo esto ha sido un asunto nuevo, ¿cierto? Y de una u otra manera estamos aprendiendo, tanto en la virtualidad total como en el retorno, a vernos de forma distinta. Es distinto tener canchas donde todos los niños pueden a todas horas compartir. Yo no sé pues cómo será pues en la institución educativa o en la unidad educativa donde ustedes están, pero por ejemplo en el caso del colegio de mi hijo sabe que hay unos días que tienen cancha, pero otros días no, porque están los de otros salones, ¿cierto? Que hay días y unas horas en las que están
a esa hora en el restaurante, pero no a todas horas pueden estar. Antes podían estar a cualquier hora, el que cogiera la cancha de primero, hacer fila para que le den turno. Hoy la cosa es diferente, ¿cierto? Estamos aprendiendo a construir alternativas para hacerle frente a la realidad. Y en eso es importante tenernos paciencia y tenerle paciencia a los otros. La familia y la escuela son pilares fundamentales para comprender, apoyar y acompañar. Y creo que eso obviamente nos pone unas tareas mucho más complejas. Yo pienso que hoy quienes somos papás, mamás, cuidadores de niños, niñas y adolescentes, tenemos unas tareas muy importantes, pero no solamente con ellos, con nosotros. Porque ahí sí apelo a un principio básico y general, que lo intento aplicar, así no siempre lo haga. Si voy a cuidar a otros, ¿a quién tengo que cuidar primero? A mí. Imagínense yo como psicólogo, bien toteado, ya uno tiene los toteados normales de la vida, los rayones que no salen con copado, las situaciones emocionales que uno no ha podido resolver, todas las tenemos. Uno bien toteado con su vida y bien toteado ahora y sin hacerse cargo de eso y atendiendo pacientes, ¿cierto? Yo bien toteado con mi vida, intentando hacerme cargo de mi hijo, ¿cierto? Sin hacerme cargo de mí. No quiere decir que todos, bueno, vamos para donde un psicólogo, eso pues tampoco es la invitación, pero sí la invitación es preguntémonos por nosotros mismos, estamos cuidando a otros, estamos acompañando a otros y también la invitación para los profes, estamos cuidando a otros, cuidémonos nosotros también. Cuarto, cuidar la salud mental es cuidar la vida en su expresión más simple y cotidiana. ¿Y qué es cuidar la vida? Cuidar el sueño, cuidar los hábitos, cuidar las relaciones con los otros, cuidar el descanso, pero también la actividad, cuidar la soledad y también cuidar la compañía, ¿cierto? Es eso, es cuidar fundamentalmente la vida cotidiana. Es fundamental mantener la pregunta por los límites y el afecto. Es decir, toca, como en cualquier momento de la vida, con o sin pandemia, regresando o no regresando al colegio, seguir poniendo límites. ¿Estamos en virtualidad? Sí, pero hay unas horas para estar en el computador, hay unas horas para jugar, hay unas horas para dormir, hay unas horas para salir y otras para estudiar, ¿cierto? Es decir, hay que recordarnos que los límites existen y recordarles a nuestros hijos. Es decir, no, es que yo me siento muy deprimido por la pandemia y es que la pandemia, sí, claro, a todos nos ha afectado, pero yo creo que hay siempre un borde en el cual es necesario poner un límite. Una cosa es que, no sé, y ustedes cómo lo manejarán, esos ya son asuntos muy complicados que como psicólogo tampoco los puedo resolver de uno a uno, pero hay papás que a veces dicen, no sabe qué, hoy mi hijo no va a ir al colegio. ¿Por qué? Lo siento agobiado, lo siento, digamos, como agotado emocionalmente, está mamado, está fundido, el retorno al colegio ha sido difícil, ¿cierto? Bueno, es fundamental mantener la pregunta por los límites y por el afecto, cuidar el cuidado de los otros y cuidar el cuidado por uno mismo. Sexto, escuchar lo particular en función de lo colectivo, sin olvidar lo importante de lo individual. Pensar en el uno a uno, pues obviamente es necesario. Ustedes si tienen varios hijos saben que Juanito, Pedro y Valentina no son los mismos, así tengan edades parecidas, así vivan en el mismo lugar, así sean hijos de los mismos papás, cada uno es distinto. Lo mismo pasa en los salones, ¿cierto? Cada uno de ellos, así hayan compartido mucho tiempo juntos, son diferentes. Solo que hay cosas que toca volverlas colectivas, casi que un poco como una frase común, o todos en la cama o todos en el suelo. Hoy obviamente nos toca hacer un montón de sesiones, a los colegios les ha tocado hacer sesiones, a los papás unas concesiones también, pero de una u otra manera es, no olvidemos lo individual y la importancia de reconocer las emociones, de acompañar lo individual, pero también recordando que estamos en una vida en común y que hay que regresar a lo colectivo, que en parte, pues también a veces, de una u otra manera, contiene lo individual. Y por último, tener confianza en una certeza, tarde o temprano, también esto tendrá un final. Esto no va a ser para siempre, esto no durará para siempre. Las situaciones incómodas, lo que está funcionando, lo bueno y lo no tan bueno, pues en algún momento tendrá que cambiar. Y finalizo ahora sí con una frasecita que por ahí me encontré y que creo que es un recordatorio importante, pues ahora que se está regresando o que se piensa regresar pues al colegio de manera presencial, en alternancia o de manera total, y es tal vez estamos empezando a comprender que nadie se salva solo, que las fronteras no existen, que la salud es un derecho universal, que la economía puede esperar, que la vida es frágil y que protegerla es un deber colectivo. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias por la paciencia en esta hora
y 5 minutos más o menos que me demoré en esta presentación. Ahí les dejo mi correo electrónico, mi Facebook, mi Instagram. Me gustan mucho las redes porque pienso que allí puedo compartir mucho contenido relacionado con bienestar emocional. Ahí está también mi WhatsApp y está la dirección del periódico Gente virtual del blog, que es blog.gente.com.co, donde eventualmente pues pongo algunas columnas y algunos escritos que pues que comparto con las personas que les interesa. Bueno, muchísimas gracias y quedo entonces atento, pues Jenny, a lo que ya venga o como preguntas o como comentarios de esta presentación. Claro que sí, Juan Diego, muchísimas gracias por el espacio. Pues por acá en el chat no tengo preguntas, solamente tengo pues como muchos que excelente la charla, mil gracias. También ahorita cuando estábamos hablando como buscar la red de apoyo, acá nos mencionaba que la Universidad Católica Luis Amigó, también los consultorios de psicología en las universidades, ¿cierto? Entonces por acá nos estaban pues como apoyando frente a estas situaciones. Bueno, papás, ¿tenemos alguna pregunta que Juan Diego nos pueda resolver en este momento? Por acá en el chat no tengo ninguna. Esperemos a ver si de pronto alguno levanta la mano. Jenny, de todas maneras, yo te mando esta presentación para que la puedan compartir a los que les interese, ¿cierto? Que más allá de ser un saber, y ustedes pues acá lo acaban de decir, alguien en el chat, pues de una u otra forma, pues esto más allá de ser una charla académica, es una invitación para seguir pensando la vida en este nuevo momento que estamos viviendo. Y de pronto a alguno le puede volver a servir recordar el teléfono de la línea amiga de la Secretaría de Salud o recordar esas pequeñas invitaciones que les hago, que puede ser interesante pues compartirla pues con los papás y con los que están aquí presentes. Claro que sí, Juan Diego, adicional a eso, también la Escuela de Padres, nosotros la subimos al canal de YouTube de la Unidad Educativa San Marcos, entonces los padres que no se pudieron conectar, ellos también pueden ver la Escuela de Padres. Muchísimas gracias por el espacio. Yo digo que en ese momento no tenemos preguntas porque todo fue muy claro, ¿cierto? Por acá nos decía que excelente charla, que fue pues muy entretenida, muy elocuente. Entonces, por acá no tengo ninguna pregunta. No, solamente les estoy compartiendo a los padres la evaluación de la escuela de padres y también les compartí el listado de asistencia para que por favor lo diligencien. Papás, ¿alguna pregunta? No. Juan Diego, no tenemos ni... Ah, por acá nos levantaron la mano. Sí, bien pueda. Susana Gallego. Hola, muy buenas noches, Juan Diego, Caterina, muchas gracias por la oportunidad. Quisiera preguntarles con esta nueva normalidad que apenas estamos pues cayendo como en ella, tanto los padres como los niños, ¿qué posibilidades hay de que el colegio flexibilice los tiempos de descanso? Estoy hablando pues de que desde el principio se nos ha hecho muy claro que solo podemos salir con los niños en los tiempos de las vacaciones, pero las empresas nos sacaron a vacaciones en el tiempo de la cuarentena y muy pocos tenemos unos días por disfrutar que muchas veces no nos cruzan con las vacaciones de los niños en el colegio. ¿Cómo va a manejar el colegio ese espacio para que nosotros podamos compartir con los niños y traernos un poco, porque llevamos ya casi 2 años, muchos, en que no hemos salido, en que apenas salimos al aire libre y nos da susto? Y ellos ya piden también un espacio como de recreación diferente al colegio. Quisiera saber eso, cómo lo solicita uno o qué va a hacer el colegio al respecto, y gracias. Claro que sí, mamá. Bueno, con relación a tu pregunta, nos podemos comunicar en ese momento con, yo les voy a dejar el correo, con la coordinadora de convivencia, Cristina Arboleda, para que entonces ella nos, o sea, ahí ella resuelve todo el tema de las excusas, ¿cierto? El tema que nos está contando de la flexibilización con relación a, pues, como el tema de las vacaciones. Entonces, este tema ya sí tocaría, pues, como con ella. Entonces, les voy a escribir por acá, por medio del chat, el correo de la coordinadora. Gracias, Caterina. Gracias, Juan Diego. Una buena noche. Feliz noche. Bueno, ¿alguien más con alguna pregunta con relación a la escuela de padres que tuvimos hoy? Bueno, vemos que todo quedó muy claro.
Muchísimas gracias, Juan Diego. Fue como ahorita anteriormente lo dije, todo quedó súper claro y estoy atenta entonces a la presentación. Listo, no, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahí seguimos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Feliz noche a todos, muchas gracias.